Josué 16. La suerte que tocó a los hijos de José comenzaba, por el lado oriental, en el Jordán, a la altura de Jericó. Las aguas de Jericó, en el desierto que sube de Jericó a la montaña de Betel. Siguiendo de Betel a Luz, pasaba hacia la frontera de los arquitas por Atarot. Bajaba después al oeste hacia la frontera de los Yafletitas, hasta Geser, y venía a salir al mar. Esta fue la heredad de los hijos de José, Manasés y Efraín. Límite de los hijos de Efraín por clanes. El límite de su heredad era por el este a Trotarac hasta Bet Jorón. Arriba. Iba a salir el límite al mar, el Micmetat al norte, y el límite doblaba al oriente hacia Teanat Silo, y la cruzaba al este hacia Yanojá. Bajaba de Yanojá a Tarot y en Ará y tocaba en Jericó para terminar en el Jordán. De Tapuaj iba el límite hacia occidente por el torrente de Caná y venía a parar en el mar. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Efraín según sus clanes, además de las ciudades reservadas para los hijos de Efraín de la herencia de los hijos de Manasés. Todas estas ciudades y sus aldeas. El cananeo que ocupaba Geser no fue expulsado y así continúa en medio de Efraín hasta el día de hoy, pero sujeto a servidumbre. Josué 17. A la tribu de Manasés le correspondió suerte, porque era el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, como era hombre de guerra, le tocó Galaad y Basán. Y a los otros hijos de Manasés, según sus clanes. A los hijos de Abiezer, a los hijos de Helec, a los hijos de Asriel, a los hijos de Sequem, a los hijos de Jefer, a los hijos de Semidá, estos eran los hijos varones de Manasés, hijo de José, por clanes. Pero Zelofhad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos. Solo tenía hijas. Sus hijas se llamaban Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Estas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los principales, y dijeron: Yahvé ordenó a Moisés que nos diera una heredad entre nuestros hermanos, les dio, pues, según la orden de Yahvé, una heredad entre los hermanos de su padre. Tocaron a Manasés 10 porciones además del país de Galaad y de Basán, situado en Transjordania, pues las hijas de Manasés obtuvieron una heredad entre sus hijos. El país de Galaad pertenecía a los otros hijos de Manasés. El límite de Manasés era por el lado de Aser, Micmetat, que está enfrente de Siquem. De allí iba hacia la derecha, hacia Yazid, en la fuente de Tapuaj. El país de Tapuaj era de Manasés, pero Tapuaj, en la frontera de Manasés, era de los hijos de Efraín. El límite bajaba por el torrente de Caná. Al sur del torrente estaban las ciudades de Efraín, además de las que tenía Efraín entre las ciudades de Manasés, y el territorio de Manasés estaba al norte del torrente, iba a salir al mar. Lo del sur era de Efraín y lo del norte de Manasés, y el mar era su frontera. Lindaban con Aser al norte y con Isacar al este. Manasés tenía, en Isacar y en Aser, Bet-Sean y sus filiales, Gibleam y sus filiales, los habitantes de Dor y sus filiales, los habitantes de Tanak y Megiddo y sus filiales, y un tercio de Nefet. Los hijos de Manasés no pudieron apoderarse de estas ciudades y los cananeos lograron mantenerse en aquel país. Pero, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, sometieron a los cananeos a servidumbre, aunque no llegaron a expulsarlos. Los hijos de José se dirigieron a Josué y le dijeron: ¿Por qué no me has asignado en heredad más que una suerte, una sola porción, siendo tan numeroso como soy, porque Yahvé me ha bendecido? Josué respondió: Si eres un pueblo tan numeroso, sube a los bosques y corta para ti el de la región de los perisitas y de los refaitas, pues la montaña de Efraín es demasiado estrecha para ti. Los hijos de José respondieron: La montaña no nos basta, y todos los cananeos que habitan en el llano tienen carros de hierro, lo mismo los de Bet-Sean y sus filiales que los de la llanura de Israel. Josué dijo a la casa de José, a Efraín y a Manasés: Eres un pueblo grande y tienes mucha fuerza. No tendrás solo una parte, sino que tendrás también la montaña. Está cubierta de bosques, pero tú la talarás y serás tuya la región resultante. Y expulsarás al cananeo, aunque tiene carros de hierro y es muy fuerte. Josué 18.
toda la comunidad de los israelitas se reunió en Silo, donde alzaron la tienda del encuentro. Todo el país les estaba sometido. Pero quedaban todavía entre los israelitas 7 tribus que no se habían repartido su heredad. Josué, pues, dijo a los israelitas: ¿hasta cuándo vais a retardar el ir a tomar posesión de la tierra que os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres? Escoged 3 hombres por cada tribu, y los enviaré para que vayan a recorrer el país y hagan una descripción de él en orden al reparto. Luego volverán donde mí. Dividirán la tierra en 7 partes. Judá se quedará en su territorio al sur y la casa de José se quedará en su territorio al norte. Vosotros haréis una descripción del país en 7 partes, y me la traeréis para que os la sortee aquí, en presencia de Yahvé nuestro Dios. Porque los levitas no tienen su parte entre vosotros, pues el sacerdocio de Yahvé es su heredad. Y Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, han recibido ya al lado oriental del Jordán, la heredad que les dio Moisés, siervo de Yahvé. Los hombres se pusieron en camino. Josué dio esta orden a los que iban a hacer la descripción del país: id, recorred el país y describidlo, y después volved donde mí. Yo os haré el sorteo de la tierra aquí, delante de Yahvé, en Silo. Fueron los hombres, recorrieron la comarca, y la describieron ciudad por ciudad, en 7 partes, en un escrito que llevaron a Josué, al campamento de Silo. Josué les echó suertes en Silo, delante de Yahvé, y repartió allí la tierra entre los israelitas, conforme a sus particiones. Tocó una suerte a la tribu de los hijos de Benjamín por clanes. Los límites de su suerte resultaron comprendidos entre los de los hijos de Judá y los de los hijos de José. Su límite, por el lado norte, partía del Jordán, subía por el flanco norte de Jericó, hasta alcanzar la montaña hacia el oeste, y venía a salir al desierto de Bet-Aven. De allí pasaba el límite hacia Luz, por el flanco sur de Luz, que es Betel, y bajaba a Trotadar sobre él, monte que está al sur de Bet-Jorón de abajo. Torcía el límite y volvía por el oeste hacia el sur, desde el monte que está al lado meridional de Bet-Jorón, para ir a salir hacia Kiryat-Baal, que es Kiryat-Yarim, ciudad de los hijos de Judá. Ese era el lado oeste. Y el lado sur. Desde el extremo de Kiryat-Yarim, el límite seguía hacia Gazín y salía cerca de la fuente de las aguas de Neftoah, luego bajaba hacia el extremo del monte que está frente al valle de Ben-Hinnom, al norte del valle de Refaim, bajaba al valle de Hinnom por el flanco sur del Jebuseo y seguía bajando hasta en Rogel. Doblaba luego por el norte, salía en el Semes y salía hacia el círculo de piedras que hay frente a la subida de Adumim. Bajaba a la peña de Bohan, hijo de Rubén. Pasaba luego hacia la vertiente de Bet-Arabá por el norte y bajaba hacia la Arabá. Pasaba el límite hacia la pendiente de Bet-Joglá al norte, e iba a dar el límite a la lengua septentrional del Mar de la Sal, en el extremo sur del Jordán. Ese era el límite meridional. El Jordán era el límite del lado oriental. Esa fue la heredad de los hijos de Benjamín, conforme a sus clanes, con los límites que la rodean. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, por clanes, fueron Jericó, Bet-Joglá, Emet-Kesis, Bet-Arabá, Semarayim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefaramoni, Ofni, Gabá. 12 ciudades con sus aldeas. Gabaón, Ramá, Berot, Mispe, Kefirá, Mosá, Requem, Irpel, Taralá. Sela Alef, el Jebuseo, es decir Jerusalén, Gibea y Kiryat. 14 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Benjamín, por clanes. Josué 19. La segunda suerte cayó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón, por clanes. Su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Les correspondió como heredad Berseba, Semá, Moladá, Hazar-Sual, Balá, Esem, El Tolad, Betul, Jormá, Siquelag, Bet-Amarcabot, Hazar-Susá, Bet-Lebaot y Sarujem. 13 ciudades y sus aldeas. Allín, Rimón, Eter y Asán. 4 ciudades y sus aldeas. Además todas las aldeas de los alrededores de estas ciudades hasta Balad Beer, Ramá del Negev. Esa fue
La heredad de la tribu de los hijos de Simeón, por clanes. La heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la parte de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron, pues, su heredad en medio de la heredad de los hijos de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, por clanes. El límite de su heredad se extendía hasta Sadud. Su límite subía al occidente hacia Marala y tocaba en Dabeset y luego en el torrente que hay frente a Yocneam. De Sadud volvía el límite hacia el este, hacia la salida del sol, hasta el límite de Kislot Tabor, seguía hacia Daberat y subía a Yafía. De allí pasaba hacia el este, al oriente, por Gat Hefer y por Itakasim, iba hacia Rimón y volvía hacia Nea. El límite volvía por el norte hacia Hanatón e iba a salir al valle de Yiftahel. Además, Catat, Naral, Sinón, Girala y Belén. 12 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Zabulón, por clanes. Esas ciudades y sus aldeas. La cuarta suerte tocó a Isacar, a los hijos de Isacar, por clanes. Su territorio se extendía hasta Israel y comprendía Kesulot y Sunem. Hafarayim, Sión, Anaharat, Daberat, Kisyon, Ebes. Remet y Enganim, en Hadá y Bet-Pases. Su límite tocaba en el Tabor, en Sahazima y en Bet-Semes, y el límite terminaba en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Isacar, por clanes. Las ciudades y sus aldeas. La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser, por clanes. Su territorio comprendía Helcat, Jalí, Beten, Aksaf, Alamelec, Amad, Misal. Tocaba en el Carmelo por el oeste y en el curso del Libnat. Volvía luego hacia la salida del sol hasta Bet-Dagón y tocaba por el norte en Zabulón y en el valle de Yiftahel, y Bet-Emequineiel, yendo a parar hacia Kabul por la izquierda con Abdón, Rehot, Jamón y Cana hasta Sidón la Grande. El límite volvía a Ramay hasta la plaza fuerte de Tiro y hasta Josá, e iba a terminar en el mar. Mahalet, Aksid, Aco, Afek, Rehob. 22 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Aser, por clanes. Esas ciudades y sus aldeas. A los hijos de Neftalí les tocó la sexta suerte. A los hijos de Neftalí, por clanes. Su límite iba de Jelef y de la encina de Sananim y Adamí a Nekev y Abneel hasta la Cume iba a salir al Jordán. Volvía el límite hacia el oeste por Asnot-Tabor y de allí a salir a Jucoc, lindaba con Zabulón al sur, con Aser al oeste y con el Jordán al oriente. Y las ciudades fuertes eran Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Ramá, Hazor. Kedes, Edrei, En-Hazor, Girón, Migdalel, Jorem, Betanat, Bet-Semes. 19 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijas de Neftalí, por clanes. Las ciudades y sus aldeas. A la tribu de los hijos de Dan, por clanes, tocó la séptima suerte. El territorio de su heredad comprendía Sorá, Estaol, Irsimes. Saalbim, Ayalón, Silatá. Elón, Timná, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat. Azor, Beneberak, Garrimón. Y hacia el mar Yeracón con el territorio de enfrente de Jope. Pero el territorio de los hijos de Dan quedaba fuera de su poder. Por eso, los hijos de Dan subieron a atacar a Lesem. La tomaron y la pasaron a cuchillo. Tomada la ciudad, se establecieron en ella y a Lesem la llamaron Dan, del nombre de Dan su padre. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Dan, por clanes. Esas ciudades y sus aldeas. Acabaron, pues, de sortear el país con sus límites. Y los israelitas dieron a Josué, hijo de Nun, una heredad. En medio de ellos. Según orden de Yahvé, le dieron la ciudad que había pedido, Timnat-Serak, en la montaña de Efraín. Reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Esas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de familia sortearon entre las tribus de Israel en Silo, en presencia de Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro. Y así se terminó el reparto de la tierra. Josué 20. Yahvé dijo a Josué: habla a los israelitas y diles:
Señalaos las ciudades de asilo de las que os hablé por medio de Moisés, a las que pueda huir el homicida que haya matado a alguien por inadvertencia, sin querer, y que le sirvan de asilo contra el vengador de la sangre. El homicida huirá a una de estas ciudades. Se detendrá a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a los ancianos de la ciudad. Estos le admitirán en su ciudad y le señalarán una casa para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le persigue, no le entregarán al homicida en sus manos, pues ha herido a su prójimo sin querer, y no le tenía odio anteriormente. El homicida habrá de permanecer en la ciudad, hasta que comparezca en juicio ante la comunidad, hasta la muerte del sumo sacerdote que esté en funciones por aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, a la ciudad de la que huyó. Consagraron. Quedes en Galilea, en la montaña de Neftalí, Siquem en la montaña de Efraín, Kiryat Arba, o sea Hebrón, en la montaña de Judá. En Transjordania, al oriente de Jericó, se designó Beser, de la tribu de Rubén, en el desierto, en el llano. Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas son las ciudades designadas para todos los israelitas, así como para el forastero residente entre ellos, para que pueda refugiarse en ellas cualquiera que haya matado a alguien por inadvertencia, y no muera a manos del vengador de la sangre, hasta que comparezca ante la comunidad.